Hola, mi nombre es Marisa Vergara, soy bióloga adscrita al Departamento de Biología en la Facultad de Ciencias y estudiante del programa de actualización docente de la Universidad de los Andes en su corte más reciente, año 2016. El video que le traigo el día de hoy es parte de las actividades a realizar durante el taller de diseño genérico para una docencia estratégica y el tema que escojo es dogma central de la biología molecular, porque es un tema bastante popular dentro de los estudiantes de la carrera de biología, importante para estudiantes de carreras afines, como por ejemplo las áreas de la salud, y que podría resultar un tema bastante interesante para estudiantes inclusive de otras disciplinas que quisieran realizar el programa académico interdisciplinario. Este tema bien podría ser la introducción al taller de herramientas de análisis de secuencia, unidad curricular que propuse en los ejercicios anteriores a este taller, y que deja en evidencia la importancia de la transversalización curricular en el contexto de la educación universitaria. Para comenzar, quisiera decir que la enseñanza universitaria en la Facultad de Ciencias obedece o sigue estrictamente, en la mayoría de los casos, el modelo constructivista, en donde el profesor no asume una actitud autoritaria en clase, sino que da a los estudiantes las herramientas necesarias para que ellos mismos sean un ente activo, responsable de su aprendizaje y construyan poco a poco su conocimiento, el conocimiento que va a marcar, por supuesto, su conducta profesional. Todas las clases en la facultad, sean del ciclo básico, donde se ven química, matemática y física y materias básicas de biología, tienen una introducción en donde es esencial un diagnóstico rápido de los conocimientos previos que pueda traer el estudiante sobre el tema y un repaso de los conceptos claves necesarios para poder entrar en materia. Dentro de las preguntas generales que se me ocurren a mí de este tema específico, el dogma central de la biología molecular, está empezar por la etimología de la palabra, preguntarnos qué es un dogma, preguntarles a los estudiantes qué es un dogma, donde yo espero que me den respuestas puntuales sobre qué es una creencia arraigada, me pongan de ejemplo la religión, me digan que es un punto esencial, por ejemplo, de una doctrina que se considera como cierta y que pensar de manera distinta o imaginarse una explicación distinta a ese sistema propuesto no es posible. Después nos preguntaríamos entonces, siguiendo en la semántica, ¿qué es la biología molecular? Sabiendo que la biología, por definición, es la ciencia que estudia los seres vivos o que estudia la vida, entonces la biología molecular sería la ciencia que estudia la vida a nivel molecular. ¿Para qué sirve la biología molecular? Hay infinidad de ejemplos que se le pueden poner a los estudiantes y que no necesariamente tengan que ver con el área que al profesor le interese. Por ejemplo, en mi caso, la biología molecular para el diagnóstico de enfermedades es algo bastante útil. Todos los seres humanos en algún momento vamos al médico y necesitamos, por supuesto, contar con métodos de diagnóstico acertados. Y en este caso, la biología molecular les ofrece a la medicina una cantidad de herramientas sumamente útiles. Pero estudiantes, por ejemplo, que en su ciclo profesional quisieran irse por alguna rama de la biología, como la taxonomía, también encontrarían en la biología molecular una herramienta útil. Sea cual sea la decisión del estudiante, estudiar ecología animal o vegetal, zoología, botánica, fisiología, bioquímica, encontrarán en la biología molecular algo que da para mucho. Posteriormente, nos preguntaríamos o dejaríamos esa pregunta en el aire en el salón de clase: ¿alguien sabe qué dice el dogma central de la biología molecular? ¿Alguien ha escuchado alguna información? Y esperaríamos que el estudiante lo cubriera al respecto, ¿no? Entrando en materia, haríamos un repaso de los conocimientos previos de genética, de la genética clásica a la genética cuantitativa, a la genética moderna, entendiendo que la genética es la ciencia o la rama de la biología que estudia la transmisión y expresión de los genes. El primer concepto que se nos ocurre de genética tiene que ver con el recuerdo de las leyes de Mendel en bachillerato, sobre el genotipo, el fenotipo, que es el conjunto de características físicas que observamos y que por supuesto es consecuencia de un genotipo, que actualmente se conoce que no solamente del genotipo, sino que también de la interacción que tengan con el ambiente, ahondándonos en el nivel más molecular, en lo que ocurre en la célula, donde está ese material genético que a partir de los años 50 se descubrió la estructura de doble hélice del ADN, y el ADN es el material del que están hechos los genes. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el núcleo. El material genético, el genotipo,
es quien define el fenotipo, que es el conjunto de características observables, y en este caso lo podríamos ver a nivel molecular como las proteínas, ¿sí? Que es la forma de expresión de ese gen que está en el núcleo. Entonces, sabemos que el dogma central de la biología molecular nos dice que el ADN se transcribe a ARN y posteriormente este se traduce a proteínas. Estos dos procesos anteriores, replicación del ADN, por ejemplo, y transcripción, se llevan a cabo dentro del núcleo de la célula, que se encuentra ahí en la ilustración, y la traducción de este material genético se lleva a cabo fuera del núcleo. Haciendo incluso un reconocimiento molecular de todos estos procesos a nivel de la célula, entonces podemos mostrarle al estudiante dónde se encuentra el ADN, dónde ocurre la replicación dentro del núcleo de la célula. Esto es un esquema bastante bonito que ilustra, o donde se pueden ilustrar todos los procesos de los que venimos hablando. Esta información sale del núcleo a partir de un proceso que se llama transcripción, que también ocurre en el núcleo, donde se fabrica un ARN mensajero que, como su nombre lo indica, lleva la información fuera del núcleo al citoplasma, donde ocurre posteriormente la traducción a proteína, es decir, la forma en la que ese gen se expresa. Si estamos hablando de un gen, una proteína, que es otra de las cosas que han cambiado en biología como ciencia dinámica que es. Entonces, aquí hacemos otro repaso rápido de qué es una proteína. Se le pregunta al estudiante qué es una proteína, seguramente van a recordar que está formada por una cadena de aminoácidos, tiene una estructura primaria, etc. Entonces, aquí también se puede hacer otro diagnóstico sobre los conocimientos previos que se tengan a la materia. Entonces, se le pregunta por qué creen ustedes que esta creencia de que la información se producía en este sentido o se transmitían y expresaban en este sentido, se mantuvo durante tanto tiempo. ¿Qué pasaría si alguno de estos mecanismos, transcripción y traducción, o incluso la misma replicación que se lleva a cabo dentro del núcleo, no existiera? Simplemente la célula muere. Pero como todo en la biología cambia, es una ciencia bastante dinámica, hay excepciones a esta regla. La regla que fundamentalmente dice que el flujo de información es unidireccional, como esta propuesta inicial que propone Crick en 1970. Recordemos que en los años 50 fue cuando fue mostrado el modelo de doble hélice del ADN por Watson y Crick. Entonces, en este caso, el dogma central contempla que el ADN puede replicarse. De hecho, la información va en este sentido, es de manera unidireccional. El ADN se transcribe a ARN y posteriormente se traduce a proteína. Pero como les decía, todo en biología cambia, es dinámico y hay excepciones al dogma. Entonces le preguntan a los estudiantes qué excepciones reconoce en este esquema. Inclusive podemos entonces dejarlos un momento para que analicen los ejemplos que aparecen acá de las excepciones al dogma y les explicamos que los virus, por ejemplo, existen virus cuyo material genético no es ADN sino ARN, y en este caso el flujo de información no es de ADN a ARN, el virus infecta la célula hospedera y utiliza toda la maquinaria celular para poder replicar esta información y poder infectar de hecho otras células. Lo que quiere decir que el esquema anterior no se lleva a cabo de esa forma, sino que de ARN se pasa a ADN a través de un proceso de transcripción reversa. Otro ejemplo muy particular son los priones, que son proteínas que pueden producir enfermedades como la encefalopatía espongiforme bovina o mejor conocida como el virus de las vacas locas o la enfermedad de las vacas locas, perdón, no el virus. Y bueno, en este caso aquí les dejo una ilustración sobre Mon de dos vacas que evidentemente están locas. Es otro de los ejemplos que nos indica que el flujo de la información no es unidireccional y que de hecho hay proteínas que pueden tener efectos sobre otras proteínas, alterándolas y generando, por ejemplo, enfermedades. Nuevamente, se le pregunta a los estudiantes qué tipo de virus conocen cuyo material genético sea ARN y no ADN. Y todos van a hablar del virus más famoso, digamos, actualmente, y que causa la muerte. El virus de la inmunodeficiencia humana es un virus de este tipo, un virus de ARN que tiene tropismo por las células del sistema inmunológico
por lo cual, digamos, es una estrategia bastante elegante de este virus, que es conocido como retrovirus, y puede hospedarse utilizando este mecanismo de transcriptasa reversa dentro de la célula, utilizando la maquinaria celular para después transcribir sus genes y seguir replicándose. Forman los viriones que posteriormente van a infectar otras células del sistema inmunológico y así sucesivamente. Con respecto a el último ejemplo que les traigo sobre las excepciones del dogma, están las ribosimas. Se le pregunta a los estudiantes ribosimas. ¿A qué les suena ribosimas? Y muchos de ellos van a decir a ribosoma, a ácido ribonucleico, allí está, y a enzimas. Entonces, justamente es un ARN con actividad catalítica. Podemos caer en una profundización del tema y por lo menos explicarles a través de este esquema que, como se venía planteando, son ARN que tienen actividad catalítica, actúan sobre sí mismos o sobre otro ARN sustrato, escindiendo ese sustrato y liberándolo. ¿Qué podría decirse también? Que bueno, justamente los biólogos descubrieron que es una enzima compuesta no de aminoácidos o de proteínas, sino de ARN, por lo que esto echó también por tierra el tema de que todas las enzimas eran proteínas. Entonces, hay ARN que tiene también actividad catalítica. Sobre esta actividad podríamos decir que químicamente está definida como la transesterificación e hidrólisis de un enlace fosfodiéster. Para este momento los estudiantes ya deberían haber visto química orgánica y saber de lo que estoy hablando, pero más que me entiendan los términos químicos de esto, lo que realmente me gustaría es que se lleven la idea general de que hay excepciones a esta regla, a este dogma central de la biología, y son estas que están acá. Entiendan que básicamente son los virus, que son de ARN, que utilizan mecanismos como la transcripción reversa, por lo cual el flujo de energía que propone el dogma central de la biología no se cumple. Los priones, que son proteínas capaces de actuar sobre otras proteínas y traer efectos que puedan regular todo un sistema, sobre la regulación de un sistema, quiero decir, y estas ribosimas. Aquí podemos hacer también un break y preguntar cuál es la utilidad de esto, por qué es importante, por qué yo debo entender que es una ribosima, qué tiene que ver eso con lo que yo voy a estudiar finalmente. Y es bastante importante porque siempre hay estudiantes interesados en el tema evolutivo y justamente las ribosimas pueden aportar una luz sobre el origen de la vida, ya que según la hipótesis del mundo de ARN, las moléculas precursoras de la vida fueron moléculas de ARN o similares a estas moléculas con capacidad de autoduplicarse, y estas hipotéticas réplicas de ARN habrían entonces evolucionado hasta originar la célula. Una de las utilidades de estas ribosimas es que con el descubrimiento o su descubrimiento, como se los dije anteriormente, supuso una revolución en la biología molecular con profundas implicaciones funcionales y evolutivas, ya que es posible modificar estas moléculas, estas ribosimas, y esto los hace una potente herramienta biotecnológica para degradar ARNs específicos, lo que quiere decir o se traduce en silenciamiento genético. Las ribosimas, al actuar como tijeras moleculares, como se ve acá en el esquema, permiten manipular el ARN fácilmente. Por ejemplo, se podría proteger contra virus, bacterias u hongos patógenos, eliminando específicamente su ARN, su material genético, tal como se propuso acá en el caso de virus de ARN como el VIH. De hecho, se está estudiando la posibilidad de utilizar las ribosimas contra el virus del VIH, otros virus herpéticos y, ¿por qué no?, el virus del mosaico del tabaco, para aquellos estudiantes que incluso les interesa la parte de fisiología vegetal, esa área, pues. Entonces, de esta manera se retoma otra vez el tema de la utilidad de lo que estoy enseñando. Estoy dando un conocimiento o formando personal altamente calificado, sin olvidar que hay una crítica sobre la utilidad de estos conocimientos que están recibiendo. Volviendo a los objetivos generales de la clase.
Simplemente pues tendríamos que mostrar de qué se trata el dogma central de la biología molecular, que es este que está acá, la propuesta de Critt en 1970, y las modificaciones posteriores que se han realizado sobre el tema. Entonces, se muestra lo que inicialmente es el dogma, por qué se realizaron esas modificaciones, en qué están sustentadas esas modificaciones, y el esquema, digamos, remasterizado, donde se reconoce que el ADN continúa, puede replicarse, se transcribe a ARN y se traduce posteriormente a proteína, pero se reconoce que el ARN puede hacer uso de un proceso llamado transcripción inversa y pasar el flujo de información de ARN a ADN. También que el ARN es capaz de replicarse y que las proteínas también pueden tener un efecto sobre otras proteínas. Los objetivos específicos de la clase y profundización del tema, es, digamos, ya lo que se entra en materia de expresión de la información genética. Entonces, tomamos el tema general, nuevamente el mismo esquema que hemos venido repitiendo, no para que el estudiante sea caletrero, sino para que haga un proceso de memorización, comprensible del tema y recuerde las matizaciones de este dogma central. Por ejemplo, en el flujo de información de ADN a ARN, algunos ARN no se traducen a proteínas finalmente, sino que terminan en procesos reguladores. Con respecto al ADN y a lo que se creía de la molécula de ADN, no todos los genes se expresan, algunos presentan funciones reguladoras, por ejemplo, pueden ser el operador, el promotor, el ADN basura, pueden ser secuencias codificantes o no codificantes, intrones. Puede ocurrir también el proceso de retrotranscripción. Las retrotranscriptasas catalizan la síntesis de ADN a partir de ARN. Finalmente, las proteínas. Antes se conocía la teoría de que un gen es una proteína y en realidad un gen puede servir para codificar muchísimas proteínas, así como por ejemplo un gen o varios genes pueden tener efectos sobre o tener una consecuencia sobre distintos tipos de cáncer. Uno podría por lo menos estudiar el estudio de distintos genes sobre el cáncer de pulmón. Es un ejemplo bastante válido, porque, digamos, no se sigue esa regla de que un gen es una proteína. Eso desde hace muchísimo tiempo se echó por tierra esa teoría también y fue una revolución bastante importante para la biología molecular. Finalmente, algunos ARNs, las ribosimas, pueden autorreplicarse. Esto es un concepto que por lo menos cuando yo lo vi me resultó bastante innovador y fue para mí todo un reconocimiento de algo nuevo que se presentaba ante mis ojos y que yo no conocía. Pues fue para mí una experiencia bastante bonita estudiar esta materia y ver cómo ha cambiado a través del tiempo, han sufrido modificaciones este esquema que generalmente conocíamos del dogma central de la biología molecular. Esto deja, digamos, la puerta abierta a que los estudiantes sigan investigando en la cantidad de información que aparece en las redes sociales, en internet, en fuentes confiables, sobre qué está ocurriendo actualmente con el flujo de información, cuáles son los estudios más recientes que se están realizando sobre este tema y ellos puedan sacar conclusiones y también aportar conocimientos que tengan con respecto a este tipo de temas. Muchísimas gracias. Cualquier duda o sugerencia, lo espero por el foro de Moodle.